nos saludamos, pero por las dudas, si a alguien no le saludé, le saludo ahora. Bien. Vamos a ir al libro de de Zacarías. Vamos al libro de Zacarías para hoy meditar sobre un pasaje. Zacarías capítulo 9, versículo 9. Está en la segunda parte de lo que solemos hacer con el panorama bíblico, es decir, tomar algo de la palabra en este libro para nuestro provecho espiritual, para nuestra vida que todavía estamos transcurriendo. Vamos entonces, Zacarías capítulo 9, versículo 9 dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Qué profecía tan singular es esta, porque su cumplimiento se dio ya se cumplió esta profecía. Esta profecía se cumplió y está registrada en los Evangelios, capítulo 21 de Mateo, capítulo 19 de Lucas, capítulo 11 de Marcos, capítulo 12 de Juan. Y es la entrada triunfal del Señor Jesús en Jerusalén. Todos, aunque no hayan leído tal vez los Evangelios, alguna película habrán visto cuando Él viene a Jerusalén montado en un burro y el pueblo sencillo y común le recibe con palmas y ponen también allí delante del burro para que el Señor pase mantos. No hay una canción que solemos cantar, mantos y palmas, desplegando va el alegre pueblo de Jerusalén. Zacarías anunciaba 550 años antes de que suceda lo que finalmente ocurrió allí en los días previos a que el Señor Jesús fuera sacrificado en la cruz del Calvario. Pero tenemos que ver esta profecía es una profecía directa para aquel pueblo, el pueblo de Israel. Y hay diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, ¿no? El pueblo de Israel es el pueblo descendiente de Abraham, son judíos, es un pueblo que se conforma por nacionalidad. Nosotros somos un pueblo que nos conformamos o que, formamos parte de este pueblo por la fe en el Señor Jesús. Nuestra razón de ser los unos con los otros está en que hemos recibido al Señor Jesús. Participamos de Él, que Él es nuestro todo. Somos de su carne y de su sangre, y la Biblia dice que somos uno en Cristo. Así que hay diferencias entre el pueblo de Israel y el pueblo de la Iglesia de Dios en este tiempo. Pero podemos considerar algunas cosas que, sin embargo, son comunes con aquel pueblo. Son comunes, entre nosotros y ellos son comunes. Vamos a volver a recordar el contexto histórico en el que aquella profecía se dio, en el que Zacarías y también Ageo aparecen en la historia del pueblo. Esta profecía está anunciando la venida del rey que aquel pueblo esperaba allí ya inmediatamente. Es el pueblo del exilio que volvió, es un grupo de aquel pueblo que había sido trasladado a Babilonia y estaban allí con gran dificultad. Esdras y Nehemías son los libros históricos que nos relatan las graves dificultades que padecían, necesidad de estar armados, de construir, necesidades económicas, necesidades también de buen tiempo, había poca producción, había de todo tipo de dificultades y sacrificios. Ya había pasado un buen tiempo desde que ellos habían retornado a Jerusalén
y esperaban el cumplimiento de las profecías que, de acuerdo a Jeremías, se debían cumplir. 70 años habían transcurrido y luego vendría entonces la restauración del reino. Y la pregunta de aquel pueblo era: ¿se habrá olvidado Dios de lo que prometió? ¿Dónde está que no actúa? ¿Por qué pasamos tantas dificultades si somos el pueblo de Dios y estamos haciendo lo que Él nos ha enviado a hacer, lo que Él puso en nuestro corazón? Hemos vuelto y hemos comenzado la obra y hemos progresado, pero muy lentamente y con muchas dificultades. ¿Será que Dios cumple sus promesas? Yo creo que podemos ponernos un poco en la piel de aquellas personas y decirnos también a nosotros mismos que aquellas personas tendrían el mismo sentir que muchas veces tenemos nosotros cuando oramos y parece que Dios no responde. Cuando pasan a veces no días ni meses, sino años, y Dios parece que no responde. Ellos tenían una profecía concreta, pero también esa profecía es para nosotros, porque el Señor ha prometido volver por nosotros. ¿Y cuántas generaciones de creyentes han pasado ya y el Señor Jesús todavía no ha vuelto a buscar a su iglesia? Leemos esa actitud, esa esperanza viva que había en los creyentes del primer siglo. Leemos a Pablo, que anhelaba y ansiaba y creía que el Señor no le iba a dejar morir, no iba a ser desvestido, como decía, sino revestido de la inmortalidad. A partir de allí, ¿cuántas generaciones de la iglesia han pasado esperando que el Señor vuelva? Así que todos conocemos momentos particulares también, personales, familiares, matrimoniales, de circunstancias de salud, de dificultades de enemigos, dificultades de trabajo, dificultades por las que ponemos nuestra esperanza en Dios y decimos: Dios ha prometido guardarnos, Dios ha prometido sostenernos, Dios ha prometido proveernos, Dios ha prometido sanarnos, Dios ha prometido, y estamos esperando que su promesa se cumpla. Y eso es común en todos los creyentes. Todos los creyentes han pasado por momentos. El apóstol Pablo dijo también, ¿no?, se sintió muy solo, pero comprobó la gracia de Dios. Sin embargo, hasta llegar ese momento, Juan el Bautista también se sintió hasta con su fe decaída y tuvo que enviar a algunos de sus discípulos a preguntar al Señor Jesús: ¿eres tú el que estamos esperando o todavía no? Juan el Bautista dudaba de que el Señor Jesús fuera Cristo, por así decirlo, en ese momento, ¿no? ¿Eres tú o tenemos que esperar a otros? Hay momentos, hermanos, y esto es común, hay momentos en que pensamos que Dios no responde, se ha olvidado, no nos tiene en cuenta. Y pensándolo bien, ese es un razonamiento bastante razonable para nuestra experiencia humana, ¿no? Solamente la fe nos hace esperar en Dios, porque razonablemente diríamos: Dios está ocupado en tantas cosas tan importantes en todo el universo que se va a fijar en mí, ¿no? ¿Quién soy yo? En toda la existencia de todas las cosas, ¿quién soy yo? Hay tantas naciones, tantas personas que están llevando responsabilidades mayores que yo para conducir naciones. Dios debe estar ocupado en ver que Donald Trump no meta tanto la pata, ¿no? O que Benjamín Netanyahu no haga correr mayores riesgos al pueblo de Israel allí. ¿Sí? Pensamos en el mejor de los casos, son personas que tienen grandes responsabilidades, pero la fe nos hace mirar nuevamente que Dios es un Dios personal. Dios es un Dios personal. Me ha llamado a nosotros con nuestro nombre donde estábamos para confiar en el Señor Jesús. Y sus promesas son fieles, pero no siempre sus promesas se cumplen en las expectativas que nosotros tenemos. Aquel pueblo también esperaba, no solamente esperaba que Él responda, sino que responda de una manera adecuada a lo que ellos querían ver como solución.
Esperaban un libertador político, un conquistador poderoso, un rey con muchos recursos, alguien que viniera y de una pusiera todas las cosas en orden y le diera paz y prosperidad y llenara al pueblo, la ciudad y todo allí de acuerdo a las profecías, porque no esperaban algo que no estaba escrito. No estaban esperando algo que se les ocurriera nada más, porque había profecías acerca de la venida del Cristo con gloria y poder. Que viniera con gran poder, con gran gloria, que pusiera a las naciones, las juzgara y le diera al pueblo de Israel un lugar de preeminencia entre todas las naciones. Que se iba a sentar el Mesías allí y iba a gobernar, y los judíos serían puestos en gran estima. Terminaría la humillación, terminaría el sufrimiento y habría incluso venganza de aquellas naciones que habían puesto a Israel y la habían sometido durante muchos siglos. Pero así como ellos tenían expectativa de un rey poderoso, glorioso, majestuoso, rico, conquistador, nosotros también muchas veces esperamos que Dios actúe con fuerza visible en nuestra vida, ¿no? Decimos, si Dios actuara en mi enfermedad, yo tendría que estar sano de una. Depende de la enfermedad que uno tiene, diría, Dios me debería sanar así de una, para mostrar que Él es Dios poderoso, resolviendo inmediatamente problemas y eliminando cualquier dificultad. Nos gustaría que Dios actuara así, ¿cierto? Nos gustaría, está muy de acuerdo a nuestra fugaz existencia en este mundo. Está muy de acuerdo a nuestros tiempos, que son breves. ¿Cuánto significa para nosotros 10 años de enfermedad? ¿Cuánto significa? Es mucho tiempo. ¿Cuánto significa para nosotros 20 años de esclavitud? O de cárcel. ¿Cuánto significa para nosotros una semana de dolor de muelas? ¿No? Estoy diciendo algo pequeño, pero aquel que le ha dolido la muela sabe que es un dolor insoportable. Ahora, quiero, hermanos, que veamos que estas cosas comunes que tenemos con el pueblo de Israel, esperamos que Dios siempre responda y que responda de la manera adecuada, de acuerdo a nuestro parecer, no siempre es satisfecho por Dios. No siempre es satisfecho por Dios. Mencioné recién que el cumplimiento de esta profecía se dio 520 años después. Vino aquel rey. Pero ¿cuántos años? ¿Cuánto significa 520 años en aquel pueblo? ¿Cuántos de aquellos estaban sobreviviendo 520 años después? Ninguno de aquellos vio el cumplimiento de esta profecía. Y el Señor Jesús dijo, ellos finalmente, todos los creyentes del Antiguo Testamento simplemente miraron por fe y saludaron por fe, pero no vieron lo que vuestros ojos ven, le dijo el Señor Jesús a sus contemporáneos, a sus discípulos, a los que estaban allí. Ellos hubieran querido ver lo que ustedes ven, pero ustedes fueron bendecidos, fueron privilegiados en vivir el tiempo en el que el Señor Jesús vino. Sin embargo, también es cierto que aquellos discípulos del Señor Jesús también esperaban, no el cumplimiento de esta profecía específicamente, esperaban el cumplimiento de las profecías según capítulo 2 de Salmos, de Isaías 9, de Daniel 7, la venida de un rey glorioso. El rey que Dios prometió y era necesario que viniera así, es justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Ese es el rey que Dios prometió. Un rey justo, salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. Dios promete, ciertamente un rey, pero humilde, salvador, pero cercano,
y Señor, pero accesible. Notarán que este cuadro que pinta Zacarías y que luego se cumple en la entrada triunfal, muestra al Señor Jesús no sobre un caballo, no sobre un corcel, no sobre un caballo de guerra, no acompañado de un ejército de jinetes, sino simplemente él solo sobre un burro. Un burro que no tiene ni la, por así decirlo, ni ese andar majestuoso, ni esa velocidad, ni esa braveza, sino un burro que va a pasos pequeños, bajito, entre la gente. Ese es el rey que Dios prometió. Y era el rey que no venía a conquistar con espada, sino venía humildemente. Era el rey que se acercaba, era el rey que se mezcló con el pueblo, era el rey que podía ser visible para los creyentes que esperaban un rey que no fuera el lejano, sino el cercano. Era el rey accesible a todos. Allí estaban rodeándole a él, sin embargo aclamaron, ¿no? Y el Señor Jesús en un momento dice: agradezco, Padre, agradezco, Padre, porque los humildes vieron al rey y le recibieron. Los humildes vieron al rey, los pobres vieron al rey y le dieron gloria. El modo en que viene el rey, el modo en el que vino el rey, revela el carácter de Dios. Revela el carácter de Dios. Un Dios que viene a salvar. Dios podría haber venido a establecer juicio. Y lo hará con gloria y majestad, un rey con cetro de hierro que quebrantará las naciones. Pero esa venida no salvaría a nadie. Si Él viniera así, ninguno sería salvo. Era necesario que viniera humilde, como nosotros, tal cual nosotros. No para sentarse en un trono, sino para ser clavado en la cruz. No para exhibir gloria, sino humildad. Es el rey que muestra el carácter de Dios. El rey que viene nos muestra primeramente bien. No nos manda a llamar. ¿Quién de nosotros ha recibido hoy la visita del gobernador de la provincia en su casa? ¿Esperan que algún día el rey de Inglaterra venga a visitarles a ustedes? ¿No? ¿Esperan que el presidente norteamericano venga a visitarles en su casa? No sucederá nunca. Al contrario, tal vez, y aún es imposible, pero tal vez en el mejor de los casos les mande llamar, te mande llamar, y ya sería un gran honor, porque Él no va a venir, te va a mandar a llamar, y es lo que corresponde según nuestro entendimiento que ocurra. Un rey no viene a tu casa, vos tenés que ir a donde está Él. Un rey no viene, sin embargo este rey viene. Y otra vez refleja el carácter de un Dios que quiere salvar a los hombres. Se humilló y vino. Tomó la iniciativa. Él viene a los hombres. Y la historia de la salvación siempre es así. Desde el inicio, Dios busca al hombre. Desde el inicio, Dios busca al hombre. Muchas veces pensamos que nosotros salimos a encontrar a Dios, pero luego debemos darnos cuenta de que Dios nos ha estado buscando primero. Nunca buscamos a Dios si Él primeramente no nos ha buscado. Nunca oímos la voz de Dios si primeramente Él no nos habla. Nunca podríamos amar a Dios, amar a Cristo, si Él primeramente no nos haya amado. Amén. Siempre la iniciativa es de Dios. Por eso estás vos y por eso yo somos salvos hoy. Él
tomó la iniciativa. Ahora, cuando el rey que viene, el rey prometido por Zacarías, viene, no está lejos de nadie, está cerca, está entre nosotros, está entre el pueblo, entre la multitud, está entre los hombres, es semejante a ellos, conoce su condición, saben lo que sufre, saben lo que duele la enfermedad, saben lo que desgarra el alma cuando se pierde un ser querido, sabe lo que es perder y enfrentar la muerte de un hijo, de un hermano. Él sabe lo que es no tener pan, sabe lo que es no tener paz, sabe lo que es estar esclavizado, subordinado de grandes. Él está y vino a conocer nuestra condición. Conoce el rechazo, el dolor, el cansancio y el sufrimiento que vos y yo pasamos y hemos pasado y seguiremos pasando, pero Él está entre nosotros. Cristo comprende nuestras luchas. Esa es la parte tan importante de esta escena, de este rey que ha venido y ha venido por nosotros también. Ha venido a nosotros también. Porque Él fue rechazado para que nosotros tengamos la oportunidad. Y ha venido y por su gracia hemos podido también, como aquel pueblo sencillo, recibirle si le hemos recibido con fe. Cristo comprende nuestras luchas y caminó nuestros caminos. Él sabe. Ese es el rey que viene. Ese es el rey que vino. Ese es el rey que Dios prometió. Dice el pasaje que Él es justo y salvador. Un rey justo y salvador. ¿Han visto algún gobernante justo? Es imposible. Ningún gobernante es justo. Hay algunos buenos gobernantes, ha habido algunos, pero no hay ninguno justo. No hay ninguno justo. La debilidad humana alcanza a los nobles, a los ricos y a los poderosos, aún muchas veces en mayor medida que a las personas comunes. Están bajo prueba y tentación todo el tiempo porque el poder transforma a los hombres más nobles en los más viles y en los más perversos muchas veces. Pero Él es justo, Él es perfecto, Él sabe hacer lo justo y sin embargo a su vez es salvador. Él conoce el corazón de los hombres y conoce la maldad en la que vivimos, conoce nuestros delitos y pecados, sabe que no somos inocentes y que nuestra condenación es segura, a menos que alguien nos salve. Y por eso Él ha venido a salvarnos. Es el camino escogido por Dios para salvar. Él es el camino que Dios ha escogido para salvar. Y Él es el camino que nos salva. Él es el camino por el cual volvemos a Dios. Aquel caminar con el asno no fue nada más que un anticipar que la cruz estaba cerca, que el sacrificio estaba allí, a pocos días, a pocas horas. La cercanía anticipa el sacrificio y también esa humildad, esa misericordia anticipa la redención. La redención. Él es sacrificado para que nosotros seamos salvados. Él sufre la condenación que nosotros merecíamos. Él padece el juicio que nuestras culpas merecían. Él se entrega para que nosotros seamos libertados. Él nos redime con su sangre. Ese es el Rey que Dios ha prometido. El Rey que viene, que es anunciado para que todo aquel que oiga el anuncio esté preparado para recibirle.
El rey viene. No dice el rey viene. Dice tu rey viene. Tu rey viene. Porque es verdad, Él es rey. No importa si finalmente multitudes lo rechazan. No importa cuántos miles le rechazan. Él es rey. Y se verá con gloria y majestad que Él es rey. Pero hoy en esa humildad y en esa identificación con nosotros, en ese acercarse, en ese tomar la iniciativa de venir a nosotros, Él espera que le recibamos. Él espera que el hombre, el ser humano, la persona, le reciba. Y allí está la dimensión personal. Cuando dice tu rey, no dice nuestro rey, dice tu rey. Está señalando que es necesario tomar una decisión personal acerca de Jesús. ¿Qué harás con Jesús? El rey que Dios te ha enviado, el rey que es rey sobre todo el universo, pero que sin embargo humildemente tomó la cruz en tu lugar. Vino humilde, trayendo el carácter de Dios, la iniciativa de Dios para salvar a todo aquel que le recibe con fe y de corazón. La primera venida, la venida, vamos a hablar así, la venida del rey, en este mismo pasaje vamos a encontrar luego el versículo 10, que sigue hablando del mismo rey, pero la venida en una primera fase fue necesaria a causa del pecado y de la expiación del pecado. Pero la segunda fase, que hay una segunda fase, será para establecer juicio y consumar su obra de redención completa de toda la creación. Por eso Zacarías 9, el mismo capítulo, pero el versículo 10 dice: y destruiré los carros, y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Terminará él con toda maldad, con toda violencia, con toda necesidad de armas. Él traerá paz. Y dice: y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Y allí vemos una parte de esta profecía que todavía no se ha cumplido. ¿Se dan cuenta? Está claro que esto aún no está sucediendo. Aún no está sucediendo que Él es rey, recibido por todas las naciones. Él no tiene su trono establecido en gloria, dominio y majestad sobre la tierra. Él sigue siendo aquel a quien el hombre debe recibir, pero debe recibir con fe. Dios ha cumplido y cumplirá toda su profecía. Él no se ha olvidado ni de su pueblo y de Israel, pero tampoco se ha olvidado de ninguna persona, porque a todo el mundo es enviado el mensaje de salvación. Tu rey viene, el rey que es rey sobre todos ha venido, pero viene hermanos, Él viene todo el tiempo, está entre nosotros. La pregunta también para nosotros es: ¿cuánto recibimiento tenemos en nuestro corazón hacia el Señor Jesús? Él dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días. No lo vemos. Estamos muchas veces como aquel pueblo, pensando que Él se ha olvidado. Estamos como aquel pueblo, esperando que Él obre definitivamente, con fuerza visible, con una solución definitiva. Pero Él viene a nuestra vida todo el tiempo, a nuestro hogar, a nuestros corazones, a nuestros pensamientos. Él viene para estar con nosotros. La pregunta es: ¿cómo lo recibimos?
¿Cómo lo recibimos? Esto quiero decir, hermanos, no quiero que se malentienda, pero Él es nuestro Rey y ya somos de Él. Pero nuestra vida como creyentes, como pueblo de Dios, nuestro gozo y nuestra alegría es todos los días despertar y celebrar que nuestro Rey está con nosotros, que Jesús está en tu vida, está en tu casa, en tu trabajo, entre tus cosas, entre tus necesidades. Él está sabiéndolo todo. Y la promesa es que Él es humilde, conoce, está cerca, ha tomado la iniciativa siempre. No ha liberado todavía, no ha actuado todavía como esperás vos, por alguna razón, que Él sabe, pero sin ninguna duda Él te sostiene, sin ninguna duda no nos dejará en el camino, sin ninguna duda, aunque pase el tiempo y a veces aunque pasen los años, finalmente Él sacará a la luz la victoria, la recompensa, la bendición, la restauración, la salvación y la transformación de nuestras vidas para siempre. El Rey que necesitamos es humilde. El Rey que necesitamos viene. Él no nos llama, Él viene. Él todavía es el Rey misericordioso. Él todavía es el Rey que viene para ser recibido. Él todavía es el Rey que es justo y salvador. Él vino y está entre nosotros, pero no debemos olvidar que el cumplimiento de aquel versículo 10 se va a producir. Y entonces sí se verá con toda claridad. El tema o la pregunta es, si no les has recibido, ¿cómo esperas que te trate cuando venga en gloria y majestad? Cuando venga con justicia y con vara de hierro, ¿cómo esperas que te trate si no le has recibido? Hermanos, nosotros somos distintos de aquel pueblo. Somos la iglesia de Dios. Por su gracia y misericordia, por la gracia y misericordia de Dios, la fe ha sido un don de Dios para nuestro corazón. Hemos recibido al Rey que Él ha enviado, humilde, misericordioso, Salvador, que murió en la cruz, pero sigue siendo el Rey hoy más que nunca. Nosotros le hemos visto. Pero la palabra nos exhorta a no dejar de mirarlo, nos exhorta a no dejar de confiar, nos exhorta a no dejar de alegrarnos en el Rey que vino a salvarnos y lo ha hecho, entregando su vida por la nuestra, sacrificando su vida para librar la nuestra, pagando nuestras culpas para dejarnos libres de condenación y hacernos hijos de Dios, parte del pueblo de Dios que heredará el cielo nuevo y la tierra nueva, que es el cumplimiento y consumación total de todas las promesas de Dios. Tu Rey viene, humilde y salvador. ¿Le has recibido?